Bien, muy buenas tardes, estimados amigos. Bueno, un día bastante soleado acá en la ciudad de Lima, capital del Perú. Bueno, bastante descontentos con la clasificación de Perú al Mundial. Todo un acontecimiento que ha paralizado estos 2 días a todo el país. El día de hoy tenemos una entrevista bastante especial con un amigo y bueno, por motivos de fuerza mayor no ha podido acudir hoy día a la entrevista por temas laborales. Quien es el doctor Juan Carlos Portugal, quien es un abogado penalista bastante conocido, docente universitario, especialista en temas de derecho penal. Y bueno, estamos justamente, no ha podido venir, pero estamos enlazados con él a través de vía telefónica para poder conversar y poder cumplir con la entrevista. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy buenas tardes y tu saludo a nuestros seguidores por el internet. Buenas tardes, ¿cómo estás? Un saludo muy especial a los radioescuchas, disculpando la inasistencia, como ya mencionas, por razones laborales de tu programa en vivo y en directo. Sí, Juan Carlos, lo entendemos. Bien, gracias por aceptar la invitación. Bueno, el día de hoy nos convoca la materia de tu especialidad respecto a lo que es derecho penal y lo que es, bueno, en general el proceso penal. Pero hay casos de coyuntura que se han estado dando a raíz de las últimas de fechas, sobre todo respecto al caso Odebrecht, ¿no? El cual ha habido, digamos, bastante repercusión. Bueno, si bien es cierto, esto del partido ha, digamos, calmado un poco las aguas, pero ya desde hoy, otra vez, por ejemplo, se iniciaron con el tema de la declaración del ex gerente municipal del caso Villarán, ¿no? Que había recibido dinero, ¿no? Etcétera. Y entonces vamos a estar en estos días, lo que está sonando bastante fuerte es el caso del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ¿no? Del cual se le acusa, o sea, hay dos visiones de ver esto, ¿no? Dos formas de verlo, ¿no? Los fujimoristas lo acusan de no seguir con las investigaciones, de que ¿cómo se llama? No esté impulsando, como si no sé qué tanto sea su responsabilidad en verdad de él como fiscal de la Nación, cuando él no, yo creo que no es el que está asignado a estos casos, porque hay otros fiscales que están viendo, ¿no? Y por el otro lado, el fiscal los ha denunciado incluso por varios delitos, violación de intimidad, etcétera, coacción, no sé cuál más, a los congresistas indicando de que lo están forzando, que es un tema de venganza política. ¿Cuál es la visión legal de esto, estimado Juan Carlos, respecto a lo que está pasando en esto del caso Lavajato, el caso Odebrecht, ¿no? En general de todo lo que ha venido aconteciendo? ¿Y de quién es responsabilidad? ¿El fiscal de la Nación qué tan responsable es? ¿O esto es un tema político? ¿Cuál es tu opinión? Sí, a ver, empecemos por el caso del ex gerente municipal de la gestión de Susana Villarán, Gabriel Prado. A ver, yo en particular soy enemigo de las comisiones investigadoras en el Congreso. Ninguna comisión investigadora ha tenido trascendencia jurídica, ninguna comisión política ha tenido una trascendencia jurídica a nivel de las investigaciones y a nivel de las sentencias que han habido en casos de corrupción. Te reto a que vemos un solo caso, con excepción, podríamos decir, del caso Marchejade, que no necesariamente tuvo una trascendencia jurídica, pero sí política. A nivel legal no tiene mayor relevancia. Lo que se hace básicamente ahí es perder el tiempo, porque exactamente las mismas investigaciones que se hacen a nivel de fiscalías anticorrupción se hacen a nivel de las comisiones del Congreso. Lo que hace la fiscalía es básicamente, ante la ausencia de información, que no debería en principio ser la opción más útil, pero ante la ausencia de información lo que hacen es complementar esa investigación con la información que tienen en el Congreso de la República. Y lo que hace el Congreso de la República es complementar la información a manera de viceversa y por reciprocidad de las fiscalías anticorrupción. De manera que ambas investigaciones caminan por puertas separadas, con trascendencias políticas y jurídicas en un caso, cuando debería optimizarse el desarrollo de la investigación en el escenario que corresponde, esto es, en un escenario fiscal y no político. ¿De acuerdo? Eso con respecto a Gabriel Chávez. Y esto es absolutamente irrelevante, porque lo que pueda decir Gabriel Chávez finalmente ante la comisión del Congreso de la República no tiene ningún tipo de vinculancia con lo que hace a nivel fiscal. Si es que lo que él menciona a nivel de una declaración, pese a que ha juramentado en la Comisión Lavajato, cambia sustancialmente respecto a lo que se señala en la declaración fiscal, entonces se optimiza lo que corresponde en esta segunda. Porque no habría y no debería existir ninguna consecuencia política a nivel de, mejor dicho, una consecuencia jurídica a nivel de una comisión del Congreso de la República. ¿No es así? Eso en cuanto a Gabriel Chávez. Y segundo, porque
a diferencia de lo que se podría dar a nivel de fiscalía, la información que éste brinda a nivel político, y que incluso en algunos casos puede tranquilamente reservarse el derecho al silencio, no sería de la misma situación a nivel de una declaración en fiscalía. Entonces, los trabajos son innecesarios, insisto con la conclusión, cuando deberían optimizarse a nivel del Ministerio Público. En cuanto a la acusación constitucional que ha sido ya admitida por la Comisión en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso de la República, a mi juicio no es más que una suerte de coacción psicológica y amedrentamiento por parte del Congreso de la República hacia el fiscal de la Nación por la reapertura en los casos de Keiko Fujimori y esencialmente en la reapertura del caso de Joaquín Ramírez, que como ustedes sabrán tenía una investigación archivada luego de unos meses de realizar esta. La Procuraduría apeló esta decisión y el caso ha sido reabierto. Y yo creo que esta decisión del Congreso de la República de acusar a Pablo Sánchez Velarde no tiene más que una trascendencia, un trasfondo político, precisamente por la reapertura de estos dos casos, tanto el de Joaquín Ramírez como el de Keiko Sofía Fujimori. Y creo que hay una situación que es bastante particular allí, porque estamos volviendo a las décadas pasadas, en donde se usa el control político, donde se usa la cuota de poder político que nosotros como ciudadanos hemos depositado en el Congreso, no necesariamente para fines políticos, ni fines de representación nacional, sino para fines estrictamente legales. Lo que hace el Congreso de la República es perturbar la investigación que se hace contra dos de sus, digamos, integrantes, Keiko Fujimori y Joaquín Ramírez, generando este tipo de denuncias que evidentemente podrán tener una consecuencia política, ya que tienen la cantidad de votos necesarias como para poder fastidiar un poco al fiscal de la Nación, pero que no van a tener ninguna trascendencia a nivel legal. Pablo Sánchez Velarde es una persona, si algo se le conoce a Pablo Sánchez Velarde es que es una persona respetuosa, es una persona proba, y con los años de experiencia que tiene, evidentemente esto no le va siquiera a rasguñar algún tipo de investigación sobre esos casos. Eso como punto uno. Y efectivamente coincido con lo que tú has señalado hace un momento en tu apreciación, porque Pablo Sánchez Velarde no asume competencia en estos casos. Hay una Fiscalía de Crimen Organizado en puridad quien está a cargo de la investigación contra estas personas y contra todas aquellas que se generen en el marco del delito de lavado de activos. Entonces, no se puede sancionar políticamente a un fiscal de la Nación cuando el fiscal a cargo del caso tiene absoluta autonomía, tiene absoluta imparcialidad y absoluta independencia respecto de actividades políticas y respecto de lo que incluso podría decir el máximo representante de esa institución, como es Pablo Sánchez Velarde. Así que la investigación está mal hecha, la acusación está mal dirigida. Yo creo que los fujimoristas, en vez de generar manotazos de ahogado, cuando niño quiere la paleta por parte del papá, deberían de reconducirse a la labor que siempre han hecho, que es la labor legislativa, y dejar que la Fiscalía se cargo de la investigación contra estas dos personas, ejerzan su actividad de manera autónoma, ¿no? Bien, es cierto lo que mencionas tú, Juan Carlos, respecto, digamos, la autonomía que debe tener el fiscal de la Nación, bueno, en general el Ministerio Público respecto a lo que significa la investigación de esto, del caso de Lavajato en general, ¿no? Pero sí, concretamente, no se está viendo acciones, o sea, no a la fecha, si es que, digamos, el Congreso los fujimoristas no quieren modificar ese decreto de urgencia, en el cual incorporan, digamos, de manera simple, en poder embargar e intervenir a las empresas socias de Odebrecht, entre ellas Graña y Montero, JJ Camet. Digamos, no se ha visto, digamos, actuación del Ministerio Público, o sea, no hay nada concreto a la fecha, ¿no? Inclusive hoy día creo que se ha nombrado una nueva procuradora del caso Odebrecht, y yo no sé si es que realmente quién debe asumir acá responsabilidad. Si bien es cierto, existe como un clima de amedrentamiento al fiscal de la Nación, digamos, no se ve acciones concretas de la Fiscalía. ¿Quién es el que debe controlar, fiscalizar o velar para que avancen estos casos? ¿El Consejo Nacional de Magistratura, la OGMA? ¿Quién es el responsable de exigir o simplemente nos quedamos cruzados de brazos? Porque a la fecha, digamos, ya ha pasado más de un año y no hay ni una acción concreta, no hay una acusación, no hay acciones concretas del caso, ¿no? Solamente en el caso de Toledo, pero no, digamos, por ejemplo, tenemos a él nomás le están echando la culpa como si él hubiera sido, digamos, de proinversión, no se habla nada de los funcionarios. En el caso de
del APRA, por ejemplo, del gobierno del APRA, se está echando la culpa de viceministros para abajo y no lo tocan ni a Cornejo ni a García. En el caso de Humala, solamente se le está cuestionando por haber recibido dinero antes de la campaña, pero no se está viendo los contratos que ha adjudicado, por ejemplo. Entonces, en todo lo que es lavado de activos y el tema de corrupción, ¿de quién es responsabilidad, digamos, de darle impulso, de dar alguna acción concreta en el caso Odebrecht? Mira, yo ahí no comparto contigo, y qué bueno que no lo comparta para poder discrepar de estos comentarios, ¿no? Yo creo que sí se ha avanzado bastante. O sea, tienes a expresidentes de la República presos por esta situación. Yo creo que privar de la libertad a un ser humano con una investigación sin acusación, estamos hablando de que al menos se ha realizado algún tipo de éxito a nivel de la investigación. Un dato que es importante que la ciudadanía la conozca: no estamos frente a un caso de un muchacho que sustrae la cartera a una víctima, no estamos frente a un caso de una víctima con un homicidio. Estamos hablando de casos en donde pululan en la investigación más de 15, 20, 30 personas. Estamos hablando de un delito de hurto, estamos hablando de un delito de lavado de activos cuya probanza es especialmente dificultosa. Estamos hablando de delitos en el marco del crimen organizado, en donde los plazos de investigación son mucho más complejos. No estamos hablando de una investigación simple de 60, 120, 60 días de prórroga, estamos hablando de investigaciones de más de 36 meses que hasta pueden llegar a 72 meses. Quizás yo no pueda coincidir con el tiempo, pero son investigaciones absolutamente complejas. Entonces no le puedes exigir tú al Ministerio Público un resultado concreto en un año. No le puedes exigir al Ministerio Público el resultado concreto en un mes. El Ministerio Público, dentro de la autonomía funcional que ejerce, es precisamente una autonomía respecto a los plazos. Tú no puedes acusar al Ministerio Público o no puedes exigir al Ministerio Público una acusación cuando la construcción fiscal todavía no es lo suficientemente sólida como para emitir un requerimiento acusatorio. Si le exigimos ese nivel de temporalidad al Ministerio Público, hoy Fiscalía sobresee, para que el ciudadano lo entienda, archivaría todos sus casos. Creo que no es lo que queremos. O sea, la impunidad no solamente se ve en cuanto a la absolución o a la falta de investigación. La impunidad también, en mi juicio, se invierte. Es, mira qué tan rápido has investigado y dime qué tan respuestas prontas has tenido. Si queremos investigaciones inmediatas, seguramente tendremos archivamientos cantados. Lo que se tiene que esperar es una investigación bien hecha, y si Fiscalía está creando un tiempo importante para construir su investigación, es porque necesita la investigación, no porque la opinión necesariamente pública sea la más acertada. Vuelvo a repetir, hay funcionarios del gobierno aprista que tienen hoy 18 meses de prisión preventiva. Hay funcionarios del gobierno Humala que hoy están purgando, incluido el presidente de la República y la primera dama, nada más y nada menos, 18 meses de prisión preventiva. ¿No? Entonces, estamos hablando de una investigación compleja, con especial dificultad probatoria, en donde los actos de investigación trascienden los tiempos y a veces trascienden los meses. Es importante que la opinión pública sepa el nivel de investigación que se está desarrollando en estos casos, para que de esa forma también comprenda por qué los plazos y las respuestas no son necesariamente las más exitosas o a corto tiempo. Segundo, en este tipo de casos no se trabaja con testigos directos. Tú sabes como abogado que se trabaja sobre estructura indiciaria, y muchas veces la estructura indiciaria no es la más visible, sino es la oculta, esa que se actúa en la clandestinidad. De manera que, al no encontrar evidencia directa, tenemos que utilizar la evidencia indirecta, que muchas veces te la proporciona un colaborador eficaz. Y la negociación con un colaborador eficaz, la elección de un colaborador eficaz, los preacuerdos premiales que quiere un colaborador eficaz por la información eficaz, como su nombre lo indica. No basta la colaboración, sino que esta colaboración tenga eficacia en cuanto a la información. Esto es, información real, información próxima, información corroborable, información exacta. Ese tiempo de corroboración de la información sobre una colaboración eficaz no es de momentos, es de años. Y felizmente la Fiscalía trata de generar una investigación a partir de colaboraciones eficaces, que más allá de que pueda o no discrepar con esa figura, que más allá o no pueda discrepar con colaboradores eficaces que lo único que quieren es obtener un provecho premial y no necesariamente una información de calidad que brinde las herramientas al Ministerio Público, es finalmente una herramienta que la propia norma te permite, el uso de los colaboradores eficaces en casos de crimen organizado. Entonces, es importante que la ciudadanía sepa la magnitud que requiere una investigación en este tipo de casos. Y como tercero, respondiendo a tu primera pregunta,
La investigación letarda, la investigación ociosa, la investigación vaga, no se combate políticamente, se combate judicialmente. Tenemos unidades, tenemos oficinas, tenemos órganos al interior del Ministerio Público que precisamente se encargan de sancionar disciplinariamente a los fiscales que realizan omisiones funcionales, que precisamente se encargan de investigar a los fiscales por retardo injustificado en sus funciones. Y esa función no es una función política, esa función es una función administrativa funcional, valga la redundancia, al interior del Ministerio Público. Entonces debemos activar esas unidades u órganos administrativos disciplinarios para sancionar a malos fiscales, para sancionar a fiscales que no cumplen la norma, para sancionar a fiscales que injustificadamente demoran los plazos de la investigación. ¿De acuerdo? Y esa salida no es una salida política, esa salida es una salida estrictamente administrativa, estrictamente legal. Y al interior del Ministerio Público bastan los órganos para poder impulsar investigaciones contra fiscales que no vienen desarrollando actualmente sus funciones. La Procuraduría, si encuentra en el Ministerio Público una inactividad fiscal, tranquilamente puede denunciar esta inactividad fiscal a los órganos de sanción al interior del propio Ministerio Público. Respecto a la destitución y nombramiento reciente de una procuradora en el caso Odebrecht, bueno, hay que diferenciar los roles que existen al interior de una investigación penal en el nuevo sistema procesal. El fiscal no va necesariamente de la mano, debe ir de la mano del actor civil, que es el procurador, pero Fiscalía ni el Poder Judicial es responsable por el mal trabajo que hace un procurador. Si se ha destituido a un procurador, yo creo que las balas y los focos no deben ir al Ministerio Público ni al Poder Judicial, porque son órganos autónomos, sino deberían ir al Ministerio de Justicia y en particular al Consejo de Defensa Jurídica del Estado, para que el presidente de Defensa Jurídica del Estado y el propio ministro de Justicia respondan a esta decisión de por qué se hacen cambios frecuentes en una procuraduría que creo yo, esto no es una opinión legal, es una opinión de un ciudadano, creo yo debería tener tiempo permanente en el trabajo para que de esa forma pueda entender la estructura en un caso como este desde el lado de la Procuraduría del caso de Odebrecht. Bien, Juan Carlos, muy interesante tu posición. Bueno, es cierto que hay que creer en la institucionalidad, pero yo creo que en un país, como abogados es cierto que nos basamos en los principios, de legalidad, la ley, la Constitución, pero también, en un país que tiene crisis de institucionalidad, de repente a veces, no sé, la opinión general de la población a veces es de que esto está tardando mucho. Y ahora, poniéndonos del otro lado de la orilla, de la vereda, por ejemplo, en el caso de Joaquín Ramírez, con el caso de Fujimori, si ya se había archivado, si no me equivoco, el tema de lavado de activos, ¿por qué se le reabre la investigación por tema de crimen organizado? Si ambas son normas distintas, tienden a cosas diferentes respecto al tema de una cosa es lavado de activos, otra cosa es crimen organizado, pero ahí no habría una intencionalidad también política. O sea, ¿no crees tú que muchas veces la ley, el derecho penal en general se utiliza para venganzas políticas, para satisfacción de intereses personales, y que tiene mucho que ver a veces los juzgados penales, el Poder Judicial, con las ambiciones políticas, como en el caso, por ejemplo, de Fujimori, que se le reabre una investigación por tema de crimen organizado, y de ahí viene la respuesta de los fujimoristas de meterse contra el fiscal de la nación y etcétera. Y de ahí vienen los fujimoristas vengándose también contra el grupo Miro Quesada y Graña respecto a la modificación del decreto de urgencia, y de ahí ellos salen denunciándolos en Canal N, en Canal 4, se ha armado toda una trifulca, todo un problema, porque una respuesta a la otra, ¿no? Y es como que si hubiera lucha de egos, lucha de poderes. Pero primero, partiendo desde el tema de Keiko Fujimori, ¿por qué crees tú que se le ha reabierto esta investigación y variando el tema de crimen organizado? O estamos hablando casi de una banda de marcas, no sé, ¿cuál es la naturaleza de cada norma? Claro, a ver, mira, voy a tratar de ser lo suficientemente imparcial en esta respuesta. A Keiko Fujimori se le ha investigado más de 5 años. Yo no soy keikista, no soy fujimorista, nunca he votado por Alberto Fujimori, no he votado por Keiko Fujimori, pero mi apreciación es técnica y creo que tú me has convocado por eso, para hacer una apreciación racionalmente técnica. Y en el caso de Keiko Fujimori,
a Keiko se le viene investigando hace 5 años, ¿de acuerdo? Me gustaría que un ciudadano de a pie, investigado por cualquier delito, hurto, porque es a veces bueno identificar al ciudadano con un caso propio, de carne propia. Yo le pregunto a un señor, a cualquier señor que nos esté oyendo en este momento, si le agradaría que legalmente lo vengan investigando por 5 años, que le vengan permanentemente archivando las investigaciones porque no encuentran base suficiente para seguir investigando. Habría que preguntarle a ese ciudadano que no se apellida Fujimori, que se apellida de otra forma. La respuesta seguramente va a ser no. Trasladándolo al caso de Keiko Fujimori, no estoy haciendo apología al archivamiento, pero si se le ha investigado por más de 5 años y no se le ha encontrado ningún tipo de vínculo respecto a un uso inadecuado, a un enriquecimiento de sus ingresos, es porque después de 5 años no hay absolutamente nada. Ahora bien, para que el ciudadano también lo sepa, los fiscales y los jueces son seres humanos, ¿no es así? Y como seres humanos fallamos. De ahí que existan instancias distintas a la que emitió un pronunciamiento inicial. Tú y yo conocemos eso como la instancia plural, como el derecho a una doble instancia, ¿no es así? Y es importante que el ciudadano sepa eso, porque si es que el archivamiento de la investigación sería definitivo, diríamos que el caso de Keiko Fujimori y el caso de Joaquín Ramírez se encuentra actualmente bajo la tumba, pero no es así. Tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial existen instancias distintas para que un ser humano distinto, en este caso el fiscal superior, analice si es que el archivamiento dado por un fiscal provincial responde a los estándares de una investigación eficiente o, por el contrario, responde a los estándares de una investigación deficiente. Si es que nos ubicamos en el primer escenario, investigación eficiente, debemos de confirmar la investigación, el archivamiento de esta, porque no encontramos responsabilidad penal luego de 5 años. Si es que la investigación ha sido deficiente, como parece haber sido, lo que hay que hacer es rectificar esa decisión y reabrir una investigación. Y es exactamente lo que se ha hecho. O sea, no existe un manto de impunidad contra los fujimoristas. Si existiese un manto de impunidad contra ellos, el fiscal superior hubiese confirmado el archivamiento y el caso estaría bajo la tumba. El mensaje al fiscal es: parece que hay actos de investigación, como por ejemplo la pericia, que todavía faltaba entregarse para que pueda determinarse con mayor certeza si es que hay una investigación útil o no respecto de Keiko Fujimori y respecto de Joaquín Ramírez. De manera que si se ha abierto la investigación contra ellos, es porque sí considera el Ministerio Público, a través del fiscal superior, que existe al menos mínima evidencia para continuar la investigación. Eso respecto al archivamiento de Keiko Fujimori y de Joaquín Ramírez. Respecto a la segunda pregunta, evidentemente los medios de comunicación se encargan de polarizar los casos y de generar a lo que comúnmente en la dogmática pues se denomina como las externalidades negativas a un proceso, ¿no? Es decir, tanto el poder mediático como el poder político, en la cuota de poder que representan en la sociedad, tratan de influir decididamente en las investigaciones, tratan de influir decididamente en los procesos penales. Yo estoy absolutamente convencido en que Ollanta Humala y Nadine Heredia están presos, es en gran parte por este grado de influencia mediática e influencia política que, quiera sí o no, vincula a todo juez a leer una resolución y analizar una decisión. ¿Qué se puede hacer respecto a esto? Simplemente realizar controles sobre las instituciones. Y yo creo que no estamos tanto en crisis, estimado amigo, porque si existiera una crisis, por ejemplo, el poder del Ministerio Público hubiese aceptado la decisión de archivar la investigación por lavado de activos a Keiko Fujimori y a Joaquín Ramírez. Si es que realmente se sacrificaría la autonomía del Ministerio Público, el Ministerio Público hubiese asumido esa confirmación para que no exista ningún tipo de presión hacia su máximo representante, que es Pablo Sánchez Velarde. Pero no, yo creo que tenemos instituciones democráticamente establecidas, tal es así que pese a las denuncias, pese a las oposiciones políticas y pese al nivel de influencia política que existe por parte del fujimorismo, pese a todo ese tipo de externalidades negativas, el Ministerio Público ha reabierto una investigación. ¿Cuál es el mensaje institucional?
El poder político podrá hablar, el poder político podrá presionar, pero yo no me amilano, yo soy autónomo y en aras de esa autonomía es que reabro una investigación. Entonces yo creo que si bien hay un grado de presión institucional en este país, creo que los mensajes que están dando el Ministerio Público, creo que el mensaje que está dando el Poder Judicial es de absoluta autonomía, al menos en estos casos, respecto a lo que desea políticamente el fujimorismo. Bien, Juan Carlos, muy clara tu apreciación. Y respecto al caso de Félix Moreno, por ejemplo, que se habló también bastante, le dieron detención, el juez Concepción Carhuancho, de ahí la sala le revocó esta decisión y el señor está libre, lo cual ha generado cierta indignación, ¿no? Porque no es posible que habiendo estado de alguna manera probado, tal Al-Shabi también declaró de que él había sido intermediario y que incluso no sé si fue Barata o Marcelo Odres que declararon diciendo que habían dado dinero, coima, respecto a esto de la Costa Verde del Callao, para que se pueda adjudicar este proyecto que hasta ahora también no está terminado. ¿Cuál es tu apreciación respecto al caso Félix Moreno, tú que estás más cercano a ese tema? Mira, hace un momento me preguntabas sobre el letargo en las investigaciones, ¿correcto? Siempre es bueno ubicarnos en la carne ajena. Yo le pregunto a un ciudadano, si este ciudadano, imaginemos Juan Paredes, bueno, a veces graficar y ponerle nombre propio a los casos para que el ciudadano entienda que el derecho penal no tiene por qué ser popular. Yo creo que el magistrado más impopular debería ser el juez penal, porque el juez penal no puede responder a un rating o margen de popularidad, porque créeme que si fuese así, todos los congresistas estarían presos, todos los fiscales que no acusan estarían presos, todos los jueces que absuelven estarían presos, todos los abogados que defienden investigados por corrupción, como es mi caso, estaríamos presos. Entonces, el derecho penal no tiene por qué responder a apetitos sociales o expectativas ciudadanas. Eso como punto número uno. En el caso, Juan Paredes, o tú querido amigo, te acusan por un delito de lavado de activos, ¿de acuerdo? Y el Ministerio Público tiene como principal tesis de investigación a 2 colaboradores eficaces. Para que lo entienda el ciudadano, la colaboración eficaz es una institución de carácter premial. Esto es, el Estado premia al colaborador por la información de calidad que está brindando. Y para que lo sepa también el ciudadano, el colaborador eficaz es un delincuente, ¿ah? No es un amigo, no es un chochera. El colaborador eficaz es un delincuente que ha asaltado al Estado, que ha delinquido con el Estado, pero que está arrepentido. Y que ese arrepentimiento le genera una colaboración espontánea, una colaboración sincera, una colaboración en absoluta claridad. Y esa colaboración, como comprenderás, tiene que ser una colaboración bien hecha. Por eso es que la denominación de la colaboración se denomina colaboración eficaz. No basta ser un colaborador, sino que tienes que brindar información eficaz. Y esa colaboración eficaz requiere una información de calidad, una información real, una información corroborable, una información cierta, una información sincera. De manera que, si el colaborador eficaz es un mentiroso, no lo podemos premiar, porque la ciudadanía debe entender que el premio que se le da a un colaborador por su colaboración, por su información, ¿sabes cuál es? Es la suspensión de la pena, es el retiro de la acusación fiscal por ese colaborador, es la absolución a ese colaborador, se le redime la pena al colaborador. En el caso de Gil Chavit, para aterrizar en el caso de Félix Moreno, Gil Chavit y el colaborador eficaz 03-2017 brindaron aproximadamente más de 10 informaciones sobre Félix Moreno. Y lo que hizo el fiscal Hamilton Castro, ¿qué es? Vamos a negociar tu libertad por la de Félix Moreno. Y permíteme decirte, y permíteme aclarar a la ciudadanía, yo no estoy haciendo apología de Félix Moreno. Sí es responsable que lo metan preso, pero creo que no puede estar presa una persona sobre la base de 2 colaboradores eficaces que se pelean entre sí, cuyas declaraciones se tropiezan entre sí. Uno dice A, el otro dice B. Uno dice C, el otro dice D. Pregunta, ¿se puede privar de la libertad a un ser humano, a Juan Quispe,
a Juan Carlos Portugal, a Jorge Castro, ponle el nombre que quieras, no solamente Félix Moreno. Se puede privar a un ser humano 18 meses sobre la base de 2 colaboradores estafadores, sobre 2 colaboradores mentirosos. Si la exigencia para otorgar un premio al colaborador es precisamente la veracidad en sus afirmaciones, ¿se le puede premiar a 2 personas cuyas afirmaciones no son veraces y cuyas afirmaciones no se han podido probar? Creo que la respuesta es no. Entonces, mal hace el ciudadano de a pie cuando lee un titular de la prensa y dice: impunidad en el Poder Judicial porque liberan a Félix Moreno. Habría que enfocar esos ojos hacia la Fiscalía. ¿Por qué el Ministerio Público hace caso a un colaborador eficaz y no corrobora la información del colaborador eficaz? Solamente te doy un datito, estimado amigo. El 5 de abril de este año se llevó a cabo la declaración del colaborador eficaz. La declaración empezó en el despacho del Ministerio Público a las 8 de la mañana. Terminó aproximadamente a las 10:30 de la noche de ese mismo día, 5 de abril. ¿De acuerdo? Al día siguiente, a las 8 de la mañana, el fiscal ya estaba pidiendo prisión preventiva contra Félix Moreno. Yo te pregunto, más de 10 afirmaciones que tienen que corroborarse no solamente en suelo peruano, sino en suelo brasileño. Aquí ya terminó la declaración del colaborador Gil Chavit. 10:30 de la noche terminó, del 5 de abril, ¿no es así? Y se presentó al día siguiente, 6 de abril, el requerimiento de prisión preventiva sobre la base de la colaboración de Gil Chavit contra Félix Moreno. Vamos a hacer una correlación numérica. 10:30 de la noche, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 8:30. 10 horas después, el Ministerio Público formula requerimiento de prisión preventiva. Cabría preguntarse si en 10 horas el Ministerio Público tiene tentáculos para poder haber corroborado la información del colaborador eficaz. Yo creo que no. Yo creo que en 10 horas es insostenible poder corroborar más de 10 afirmaciones. Y eso es una exigencia de la propia norma, Víctor Hugo. La norma te dice, no le creas al colaborador eficaz, utilízalo como una información primaria. Lo que tú tienes que hacer es desvincularte de esa información primaria y realizar actos complementarios de investigación, actos de corroboración secundaria respecto de esa información. Y precisamente la norma exige eso al fiscal para que no se pierda la información. Y en 10 horas no se hace eso, pues. En 10 horas no regresas, no vas a Brasil y regresas. En 10 horas no vas y le tomas la declaración a los miembros del caso Odebrecht. Lo que hizo el fiscal fue emitir un requerimiento de prisión preventiva apresurado. Tuviste casi 36 meses para poder corroborar esa información y lo haces en 10 horas. Yo pregunto al ciudadano que me está oyendo, ¿en 10 horas se puede corroborar esa información? Y sobre la base de esa información, que insisto, es falsa porque no se ha logrado corroborar al día de hoy, ¿puedes sacrificar la vida de un ser humano en 18 meses? La respuesta es no. Por eso es que la Sala Penal de Apelaciones revoca la decisión y le dice al fiscal, oye fiscal, trabaja, no seas ocioso, no descanses en el colaborador, realiza actos de investigación de corroboración y una vez que obtengas información corroborada, ven y pide prisión preventiva, pero no te apresures en tan solo 10 horas. Por eso es que el Poder Judicial revoca esa decisión. Muchos lo han considerado una decisión de impunidad y te aseguro que el 90% de esos opinólogos no han tenido al menos la delicadeza de poder leer la resolución para que a partir de esa lectura digan, sí, pues parece que el Poder Judicial está enmendando un error de meter a un ser humano preso 18 meses. Independientemente del apellido que tenga, Quijandría, Portugal, Sánchez, Paredes, porque vuelvo a repetir, el derecho penal y los jueces no tienen por qué ser populares. Sí, es cierto, Juan Carlos, lo que tú mencionas, pero la visión que tú le das es más legalista, ¿no? Porque en sí, al cabo, como tú bien mencionas, los opinólogos han mencionado, pues, ha sido pues crítica durante bastante tiempo. ¿Y cuál es tu posición finalmente para terminar la entrevista respecto a la delación premiada y este juego que está teniendo Marcelo Odebrecht respecto a los últimos declaraciones, corroborando los nombres AG como Alan García que aparece
en diversas anotaciones y parece que hubiese recibido dinero, no sé, se presume. Y también respecto a Keiko Fujimori, del dinero que habría recibido, que ella dice que no, al fin y al cabo ya se corroboró, aunque en verdad también hay todo un tema de filtración de la información, ¿no? Porque se supone que estamos en investigación, cómo es que al día siguiente salen los medios nacionales indicando que sí, sí recibió dinero o no recibió dinero. Entonces, ¿cuál es tu posición respecto a este tipo de colaboración eficaz que está tratando de tener Marcelo Odebrecht para que no pueda hacer o para que le bajen la pena o confesión sincera? No sé cuál será la diferencia ahí. Y respecto al tema de cómo se tiene que manejar la información de esta clase de investigación, ¿no? Si supuestamente estamos bajo el principio de reserva, ¿no? Y todo lo que ya existe en doctrina. Exactamente. En principio, la manera de respuesta no es tanto legalista, yo creo que es garantista, ¿no? Yo creo que en el escenario judicial el juicio tiene que ser jurídico, no tiene que ser político. La política para los políticos, el derecho para los abogados, para los jueces, para los fiscales, para los procuradores. Y yo creo que cualquier persona que sufre un aprisionamiento injustificado va a tener por parte de mí un rechazo. Sea Félix Moreno, sea yo, o sea cualquier persona que padece estas inmundicias fiscales. Respecto a lo otro, partimos de un hecho que tú lo has mencionado, y te agradezco porque me abres la puerta para poder cerrar el comentario. Partimos de un hecho que nace mal, Víctor. Las investigaciones son reservadas. Las investigaciones no son públicas. La investigación primaria tiene por naturaleza ser reservada y por excepción ser pública. Entonces, ya se inicia mal la investigación cuando se pulula información que debería quedar estrictamente en seno fiscal. ¿De acuerdo? Tanto más si hablamos de información brindada por colaboradores, que no es más que una delación premiada así denominada en Brasil. Como punto uno. Como punto dos, volvemos al tema que hace un momento he señalado. Está bien que se recoja declaraciones por parte de Marcelo Odebrecht, de Jorge Barata. Creo que el Ministerio Público hace bien en obtener esta información. Es parte de su trabajo y además la norma adjetiva le provee de esta herramienta que es la colaboración eficaz para que pueda construir en base a esta información y su investigación complementaria una tesis acusatoria. Es importante que sepa la ciudadanía eso. Está bien que se haga, pero en lo que estoy en desacuerdo es que estas colaboraciones no tengan al menos mínimos actos de corroboración. Y creo que lo que el fiscal tiene que hacer en este caso es exactamente lo que no hizo en el caso de Félix Moreno. Con esa información que ya todos conocemos, de que existe la sigla AG y que esta corresponde no a Alberto Gallardo, sino a Alan García, y que se ha financiado dinero a la campaña de Keiko Fujimori, esta información, para que tenga un provecho y una utilidad en la práctica y un resultado satisfactorio de una investigación fiscal, que es lo que quiere la ciudadanía, debe complementarse, debe desarrollarse, debe reproducirse. Dicho de otra forma, yo no puedo pedir una prisión preventiva y puedo juzgar a alguien porque me dijo Alan García. Está bien, debo utilizar esta información, pero para corroborar si efectivamente eso es así. Debo utilizar esta información para corroborar en Perú si efectivamente lo que dice Barata, lo que dice Marcelo Odebrecht es exacto. Una vez que completo esa información, ya puedo adoptar otro tipo de decisiones, como por ejemplo embargos, como por ejemplo medidas limitativas, como por ejemplo prisiones preventivas. Pero no basta, y esto es importante, Víctor Hugo, que no sepa la ciudadanía, no basta la afirmación, sino que a esa afirmación se le debe agregar la evidencia. Afirmación más evidencia de corroboración te da una decisión respaldada en derecho. Afirmación sin evidencia es como ir al estadio, es como ir al estadio, sentarse en un palco o en la tribuna y no alentar a tu país. Es cierto, Juan Carlos, yo te agradezco por aceptar la invitación, espero que la próxima sí puedas acompañarnos, yo sé que por temas laborales no has podido asistir, siempre el deber nos llama, y bueno, incluso están diciendo, ¿no?, que AG significa arriba Gareca, ¿no?, pero bueno, así que de repente por ejemplo, para la próxima oportunidad. AG arriba Gareca. Arriba Gareca, bien.
Listo, Juan Carlos, yo estoy agradecido y bueno, será hasta el próximo viernes. Gracias por tu opinión y apreciación. Muchísimas gracias, Dios te bendiga. Un saludo a los radioescuchos. Chao, Juan Carlos, nos vemos. Bueno, será hasta un próximo programa. Muchas gracias. Hasta el próximo viernes.